Y bueno, continuamos con los principios de la política exterior. Ahora vamos a hablar sobre la promoción de los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Bueno, ya en las clases anteriores hemos analizado 3 principios internacionales. El último video estuvo largo, 40 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a hablar acerca de la promoción de los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos como un principio de la política exterior. ¿En qué consiste esto? Bueno, respecto a la promoción de los derechos humanos, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los países o la comunidad internacional deciden promover y proteger promover y proteger a los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada el 10 de diciembre de 1948. Aquí estamos hablando de 2 documentos diferentes. Uno es la Carta de las Naciones Unidas, por el cual se da origen a la Organización de las Naciones Unidas y se crean los principios de la política exterior, y la otra es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta es cuando se les da el reconocimiento, es cuando se les da estos derechos humanos a todos los habitantes del mundo. Ya hemos hablado de este tema de derechos humanos durante muchas veces. Sabemos cuáles son los derechos fundamentales o los derechos humanos más importantes, como el de la vida, al de tener un juicio justo, el de educación, etc. Bueno, pues entonces, básicamente, lo que estamos hablando que este principio lo que trata es de promover y de proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la comunidad internacional, de cada uno de los países, que se les protejan y se resguarden sus derechos humanos. Entonces, hablábamos que cuando surge esta promoción o esta protección de los derechos, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial, uno de sus efectos fue la segregación de los judíos o acabar justamente con los judíos, el exterminio de la raza judía, casi. Entonces eso es una violación a los derechos humanos. Entonces lo que se pretende después de la Segunda Guerra Mundial, al crear la ONU y al crear esta declaración esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que no se vuelvan a repetir estos actos. Y justamente para evitar uno de esos actos se crea un derecho humano, que es el derecho humano a ejercer libremente tu profesión, una religión, un desarrollo social, etc. Y aparte también los derechos humanos prohíben el exterminio de una raza o de la humanidad, basándose en una creencia ética, religiosa, moral, etc. Entonces eso está prohibido, y los derechos humanos lo que salvaguardan justamente que no se vuelva a repetir otro holocausto como el que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Quiere decir que todos los países y todas las personas, más bien todas las personas en el mundo, son libres de ejercer su sexualidad, de trabajar en donde quieran, de publicar lo que quieran, de viajar a donde quieran. Igualdad, que todos tienen derecho a un juicio justo. De fraternidad, solidaridad, ayudarnos los unos a los otros. Así como otros derechos humanos que hemos visto, como el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, a la reunión y asociación pacífica, derecho a la seguridad social, al trabajo, a la educación, a ejercer libremente tu sexualidad, libertad de tránsito, de educación. También un derecho humano que muy pocas personas no saben es el derecho a la diversión o el derecho al entretenimiento. Eso es un derecho humano como tal, y el internet, que está considerado como un nuevo derecho humano. Entonces todos estos derechos y más están siendo protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Y justamente, ¿qué es lo que trata este principio de la política internacional? Trata de que estos derechos humanos sean respetados absolutamente por todos los países en el mundo. Y bueno, existen diferentes tipos de derechos humanos que se les conoce como generaciones. La primera generación son los derechos civiles y políticos. Un derecho civil y político, un ejemplo es el derecho a votar, el derecho a la libertad de tránsito, de poder viajar donde tú quieras, el derecho a la igualdad, de que todas las personas somos iguales sin importar raza, color, género, etc. Derechos políticos, de que todos tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de nuestro país, sean hombres o mujeres. Recuerden que durante mucho tiempo estos derechos civiles y políticos estuvieron
prohibidos para las mujeres y para las personas de color, para las personas de color. No sé si han visto películas como ¿cómo se llama? El libro verde, es que no sé cómo se llama eso, bueno, el libro verde, la guía verde, creo que se llama, o han visto un que se llama El mayordomo de la Casa Blanca, o también 2 años de esclavitud. Esos hablan exactamente de cuando los negros, cuando las personas de descendencia afroamericana no tenían ningún tipo de derecho y que eran segregados de los blancos, o el apartheid en África. Todo esto habla acerca de cuando no tenían derechos civiles los afroamericanos, o en el caso de las mujeres que también eran considerados ciudadanos de segunda cuando no podían votar. Eso es un derecho humano de primera generación. De segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Ajá. Aquí estamos hablando del derecho al esparcimiento, el derecho a ejercer libremente tu cultura, a ejercer libremente tu sexualidad, el derecho a dedicarte al trabajo que tú quieras. Y por último, la tercera generación, que son los derechos colectivos, que es como el derecho a la solidaridad, que ya hemos hablado de la solidaridad, que es cuando un país, cuando un pueblo apoya a otro porque se identifica. El desarrollo de paz o la cultura de paz, más bien, el derecho al desarrollo económico y político social de las personas, la paz, el de tener paz, el de vivir en una armonía, el de vivir en un ambiente armonioso, el de que sus países preserven la paz para que puedan desarrollarse de una manera adecuada, al de un medio ambiente o al de la democracia, que este es el punto importante del respeto de los valores de la democracia. ¿Qué es la democracia? En donde las personas puedan opinar libremente sobre lo que sucede en su país. Todos estos derechos no pueden bajo ningún motivo suspenderse. Ajá. ¿Por qué? Porque es un derecho internacional contemporáneo. Ahora, estos derechos no se pueden suspender en ningún país, salvo que ya hemos visto, por ejemplo, la Constitución mexicana se pueden suspender únicamente cuando exista un desorden o un caos social muy fuerte en México, cuando haya una guerra interna, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera se pueden suspender los derechos humanos, pero solamente en situaciones muy, muy extremas. Pero no habiendo una situación como tal, entonces no se pueden suspender estos derechos por ningún motivo. ¿Okay? Eso es lo que está proponiendo justamente este punto del principio de los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos. ¿Y cómo va a promover estos derechos humanos? ¿Cómo va a hacer que se respeten? Pues a través de pláticas. La Organización de las Naciones Unidas tiene una universidad que se llama UNO, Universidad de las Naciones Unidas, que se encargan de hacer pláticas e investigaciones de los beneficios de la paz. Y aparte también hay uno que se conoce como cultura de la paz, en donde la cultura de la paz establece que los países deben de dar información a sus ciudadanos, dando una información exacta y clara de cuáles son los derechos humanos con los cuales cuenta la población para que se pueda defender. La comunidad internacional ha promovido el respeto de la democracia. Hablamos que la democracia es que se escuche a la población acerca de cómo solucionar un conflicto dentro de su país, entre los estados, haciendo que se respete la voluntad de sus ciudadanos, buscando formas para que participen activamente en la toma de decisiones más importantes de sus países. Aquí, cuando un país firma la Carta de las Naciones Unidas, se compromete a luchar por la democracia, a promover la democracia. ¿Cómo? Haciendo que sus ciudadanos participen activamente en la decisión participen activamente en la decisión interna de sus países. ¿Y cómo vas a buscar la participación activa en las decisiones internas de los países? Pues promoviendo el voto, haciéndoles de su conocimiento los derechos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores de la democracia son características y cualidades que dirigen las sociedades de la comunidad internacional para lograr que el proceso democrático se consolide y sea exitoso y se consolide. Aquí estamos hablando que los valores de la democracia es que cada país debe de hacer que sus ciudadanos participen en la toma de decisiones. ¿Cómo? A través de pláticas, a través de conversaciones, a través de distintos medios, sabiendo y haciéndoles saber a sus ciudadanos que tienen que participar para que el país avance, y que si no hay participación, no hay avance por parte del país. Entonces, los valores de la democracia son aquellos valores que va a promover cada país para que los ciudadanos participen en la política, para que participen en la toma de decisión. ¿Y quiénes van a garantizar esta promoción de los derechos humanos? Más bien, ¿quiénes van a participar en la promoción de los valores de la democracia? Los propios gobiernos de los países dentro de su propio territorio. ¿Cuáles son los valores de la democracia? Pues bueno,
los gobiernos van a promover entre sus habitantes el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad, que ya todos ya los hemos visto, la responsabilidad, pluralismo. ¿Qué es pluralismo? Que está bien pensar diferente y tener ideas diferentes, que dentro de una comunidad cada persona puede tener su propio punto de vista y que está bien que exista pluralidad de opiniones, es decir, que exista diferencia de opiniones. Libertad, poder votar por quien tú quieres. Justicia social, que los gobiernos van a tratar de una manera justa a la sociedad y que no van a violarle sus derechos humanos. Tolerancia, ya hemos hablado, igualdad, respeto, bien común, que todos los habitantes van a ser beneficiados. Legalidad, que se van a aplicar las garantías de seguridad jurídica de un juicio justo, de un abogado, para todos igual. De justicia, que se va a dar una solución a través de tribunales previamente establecidos. Justicia y participación, que se va a promover la participación de los habitantes. Bueno, entonces, lo que va a hacer justamente los países van a hacer. ¿Cómo van a promover los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos? Pues se van a promover y se van a hacer del conocimiento para que se respete a través de pláticas, conferencias, simposios, TED Talks, que ahorita los TED Talks están muy de moda, etcétera, impartidos por expertos en la materia, es decir, en materia de derechos humanos y en materia de democracia. Y estos expertos van a trabajar para algunos organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UNO, etc. Y buscan informar a la población acerca de los derechos con los que ellos cuentan para hacer valer su voz en la toma de decisiones de sus respectivos países. Entonces, básicamente, ¿cómo se va a llevar a cabo este principio? Cada país internamente va a promover la democracia entre sus habitantes, promover la participación. Cada país dentro de su territorio le va a informar a sus habitantes qué derechos humanos tienen. Y cada país dentro de su territorio va a respetar los derechos humanos que tienen sus habitantes. Y bueno, y aparte, la Organización de las Naciones Unidas va a mandar expertos en la materia de derechos humanos y de la democracia a estos países para que hagan pláticas y digan, bueno, a lo mejor este país no tiene información sobre derechos humanos, vamos a mandarles pláticas a las escuelas de los niños para que sepan cuáles son los derechos humanos. A lo mejor la gente no sabe cuáles son las ventajas de la democracia, entonces vamos en la Casa de Cultura de Metepec, vamos a hacer una plática de democracia para que vayan las personas. A eso se refiere este principio de la política exterior. Siguiente. Este principio es protección de los nacionales y sus intereses en el exterior. Y aquí vamos a hablar acerca de una embajada. ¡Tarán! ¿No? Aquí la embajada es la representación clara de este principio de protección de los nacionales y sus intereses en el exterior. ¿Qué significa esto? Que los países van a proteger a sus nacionales que vivan en un país extranjero y también los intereses de esas personas y también los intereses de México o de ese país. Bueno, protección de los nacionales y sus intereses en el exterior. Protección de los nacionales. Aquí nos podemos referir. Nacionales son aquellas personas que viven en el extranjero. Y que el gobierno de su país los va a cuidar en el extranjero. Es decir, yo voy a ser un nacional del gobierno mexicano en Estados Unidos. Es decir, yo vivo en Estados Unidos, vivo en Atlanta, Georgia. Y voy a ser nacional ¿de quién? Del consulado en Atlanta, Georgia. ¿Y quién es el consulado? El consulado es el representante del gobierno mexicano en Atlanta, Georgia. Y de sus intereses en el exterior. Yo como población soy un interés de mi nación. Ahora, es muy importante lo siguiente. Existen diversas normas internacionales referidas al trato de las personas no nacionales. Cuando hablamos de un nacional, estamos hablando de un extranjero. La protección diplomática es una forma para que el Estado del que son nacionales los individuos que han sido objeto de un trato contrario al derecho internacional reclamen el incumplimiento de las obligaciones de otro Estado, partiendo del principio de exclusión del uso de la fuerza en defensa de los derechos e intereses de los nacionales en el exterior. Bueno, para proteger a los no nacionales, es decir, para proteger a los extranjeros, existen las embajadas y los cónsules, que son las protecciones diplomáticas.
Un embajador y un consulado es el representante del gobierno en diferentes países del mundo. Para que quede más claro, vamos a hablar acerca de los embajadores y cónsules del gobierno mexicano en Estados Unidos. Y vamos a explicar este primer punto. Si yo vivo en Estados Unidos y soy objeto de un trato contrario al derecho internacional, es decir, que en Estados Unidos me están violando mis derechos por ser mexicano, o me están discriminando por ser mexicano, me están violando un derecho humano en Estados Unidos por el hecho de ser mexicano, por no ser habitante de Estados Unidos, las embajadas y los consulados me van a poder defender a mí ante esa violación de los derechos del que estoy siendo objeto en Estados Unidos. Y entonces aquí mi gobierno mexicano le va a reclamar al gobierno de los Estados Unidos el incumplimiento de mis derechos humanos, de que me están violando mis derechos humanos. Y entonces el gobierno de Estados Unidos va a tener que respetarme mis derechos, y lo va a hacer, ¿por qué? Porque el gobierno mexicano ya habló en mi representación. Dijo, es que estás tratando mal a mi mexicano en tu país, entonces yo lo estoy protegiendo y regrésale, no le viole sus derechos humanos. Y dice, partiendo del principio de exclusión del uso de la fuerza en defensa de los derechos e intereses de los nacionales en el exterior. ¿A qué se refiere este principio de exclusión del uso de la fuerza? El principio de exclusión del uso de la fuerza consiste en que yo, mexicano que vive en Estados Unidos, si de pronto las autoridades estadounidenses están violando mis derechos humanos, yo primero tengo que tratar de solucionar ese conflicto con las autoridades locales del país, con los tribunales de Estados Unidos. Si ellos justamente no me hacen caso, ahora sí yo puedo ir con el gobierno mexicano a solicitar que me defienda, a solicitar la intervención del gobierno mexicano. No puedo ir directamente con el gobierno mexicano porque ahí podría caer en un conflicto, como en el caso de la guerra de los pasteles. Si el pastelero francés hubiera ido ante las autoridades mexicanas, no hubiera existido un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo este pastelero? Fue a hablar con las autoridades francesas. Las autoridades francesas lo interpretaron como una ofensa y por eso quisieron invadirnos. Lo mismo sucedería aquí. Al hacer que el gobierno participe directamente de la solución de este conflicto, estaríamos saltando a las autoridades y estaríamos saltando a las autoridades extranjeras del país y estaríamos generando un conflicto entre estos dos países. ¿Por qué? Por no haber cumplido con el protocolo, que es atender mi conflicto ante el país en donde estoy viviendo. A eso se refiere este principio de exclusión del uso de la fuerza. O también se puede referir a que, por ejemplo, si a mí me están violando mis derechos humanos, no puede venir el gobierno de México a Estados Unidos a llevar un ejército para defenderme. A eso se refiere justamente con el principio de exclusión del uso de la fuerza. Que no van a utilizar la fuerza para defenderme a mí, que lo van a hacer de una manera diplomática, como ya lo hemos visto. Las relaciones consulares favorecen el desarrollo de las relaciones amistosas entre los estados y aseguran la asistencia en defensa de los intereses de sus nacionales que residen en el territorio de otro estado a través de las embajadas y los consulados. Aquí básicamente es lo que les estaba explicando. Para que mis ciudadanos mexicanos que se vayan a vivir a cualquier parte del mundo estén protegidos, yo te voy a mandar representantes de mi gobierno a esos países. ¿Cómo se le llama a los representantes de los gobiernos de los países en el extranjero? Se les llama embajadores. ¿Quiénes son los cónsules? Los cónsules son también representantes del gobierno, pero no están en las capitales de los países, sino están en las principales ciudades del mundo. Por ejemplo, el embajador mexicano en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, va a estar, o sus oficinas las va a tener en la capital del país. Y los consulados van a ser como oficinas de la embajada, pero en diferentes partes del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la embajada está en Washington, D.C., y los consulados están repartidos en donde hay mayor cantidad de mexicanos viviendo, como en Carolina del Norte, como en Texas, como en California, etc. ¿Y qué son estos? Tanto embajadores como cónsules son representantes del gobierno en el extranjero. Vuelvo a decir, para que no nos confundamos, vamos a poner como ejemplo México y Estados Unidos. Entonces, el embajador norteamericano y los cónsules en Estados Unidos representan al gobierno mexicano en Estados Unidos. ¿Y para qué representan al gobierno? Para proteger a las personas mexicanas que vivan en Estados Unidos.
Entonces, estas relaciones consulares lo que van a hacer es que van a favorecer el desarrollo de las relaciones amistosas. ¿Por qué? Porque se va a tratar, si hay un conflicto, si por ejemplo Estados Unidos está tratando mal a un mexicano, entonces la embajada mexicana va a tratar de amablemente hablar con el gobierno de Estados Unidos para preguntar por qué es lo que está sucediendo. Bueno, las embajadas y los consulados están facultados para proteger a sus nacionales, es decir, los cónsules y los embajadores en Estados Unidos están facultados para proteger a todos los mexicanos que vivan en ese país, que vivan en Estados Unidos. Y a sus intereses, estamos hablando a sus bienes, a sus derechos humanos, etc. ¿Y cuáles son las acciones que puede realizar un embajador o un cónsul o la embajada o un consulado en el extranjero? Son los siguientes. Primero, tener un registro de todas las personas que viven en ese otro país. Cuando tú te vas a vivir a otro país, tienes que ir a la embajada o al cónsul mexicano a registrarte y decir, estoy viviendo aquí. Es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? Para que así los gobiernos mexicanos sepan cuántos mexicanos están viviendo en ese país y puedan ofrecerles protección en caso que la lleguen a necesitar. Entonces, por eso los consulados y las embajadas deben de tener un registro exacto de los mexicanos viviendo en cada país en el extranjero. Vuelvo a decir, en Estados Unidos, los consulados y las embajadas mexicanas deben tener el registro de las personas que viven, de personas mexicanas que viven en Estados Unidos. Siguiente, reponer pasaportes en caso de extravío. Tú vas a un país y en ese país te roban tu maleta y se llevan tu pasaporte, entonces no puedes salir, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a tu consulado o a tu embajada a solicitar una reposición de tu pasaporte. Y básicamente son 3 o 5 días en donde ellos justamente vas a tener que volver a regresar a esas oficinas en 3 o 5 años y te van a reponer tu pasaporte y de esta manera vas a poder vivir en México. Ese es como un servicio que ofrecen los consulados y las embajadas en el mundo. En este caso estamos hablando básicamente de las embajadas y consulados mexicanos en el extranjero, en cualquier país del mundo. Siguiente, brindar asesoría legal a sus conciudadanos. ¿Qué es un conciudadano? A un ciudadano mexicano que vive en el extranjero. Entonces va a brindar asesoría legal. Va a facilitarle también datos para un buen abogado, datos de abogados. También va a ofrecer servicios de interpretación y de traducción, en todo caso que el mexicano no pueda hablar inglés, no puede hablar inglés norteamericano. Entonces lo que va a hacer es que va a tener que solicitar, el gobierno mexicano, la embajada mexicana le va a poder ofrecer un traductor o un intérprete para que se pueda comunicar y para que no se violen sus derechos. Ahora, aquí va a brindar asesoría y va a brindar información sobre abogados, se le va a dar el número de un abogado o datos de abogados, pero jamás el consulado o el embajado va a representarlos en un juicio, es decir, no va a ser su representante en un juicio. Es decir, por ejemplo, yo voy a la embajada de Estados Unidos y digo, tengo un juicio mañana, me acusan de robo, necesito que ustedes me representen. No, el gobierno mexicano no puede representarlos en estos juicios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la embajada? Yo no te puedo representar, pero te voy a dar estos datos de estos abogados. Es lo único que puede hacer. No puede patrocinar juicios. Eso es patrocinar juicios, representarlos. También, informar sobre derechos y obligaciones que se tienen en ese país. Es decir, yo no sé cuáles son delitos o qué se consideran delitos en este país, entonces voy a solicitar la información a mi embajada y decir, a ver, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones que tengo que cumplir durante el tiempo que esté en este país? Entonces el gobierno mexicano, a través de las embajadas y los cónsules, te va a dar toda la información. ¿Para qué? Para que no caigas en conductas delictivas, que puedan provocar que vayas a la cárcel o te pueden generar un conflicto mayor. Siguiente, visitar a todas las personas que se encuentren detenidas u hospitalizadas para conocer necesidades y actuar en consecuencia. Es decir, aquí básicamente es voluntad de las personas. Si yo tengo un accidente en Estados Unidos y necesito la ayuda de la embajada porque a lo mejor no escucho bien, no entiendo el idioma, o a lo mejor porque perdí mi pasaporte, o a lo mejor porque me están acusando de algo y no sé, entonces le hablo, o la embajada, como ya tiene el registro, yo le hablo y le digo, tengo este problema, y entonces me pueden ir a visitar al hospital, o si estoy detenido, también me van a visitar y me van a brindar información o datos de un abogado que me pueda ayudar y defender. Y por ejemplo, si está siendo víctima de derechos, están atacando los derechos humanos, a lo mejor puede emitir una recomendación al gobierno de Estados Unidos acerca de que se le está violando los derechos humanos a su conciudadano. Informar sobre ofertas laborales que tenga conocimiento.
Es decir, a lo mejor la embajada mexicana, lo que hacen muchos ciudadanos mexicanos es que van a la embajada y dicen, bueno, tengo estos empleos para las personas que lleguen a venir a Estados Unidos a vivir. Entonces lo que hace la embajada es, dice, ¿sabes qué? Mira, estas son una serie de lista de lugares en donde están solicitando empleadores, donde están solicitando empleados, perdón. Y ya esta persona puede ir a estos lugares. Aquí, la embajada no te va a dar empleo. Eso es muy importante. La embajada no te va a dar ningún tipo de empleo. Él solamente va a poner a tu disposición las ofertas laborales que existan, pero no es obligación de la embajada conseguirte un empleo. No es la obligación de ellos. Solamente te van a informar de posibles empleos, pero no te van a decir, es mi obligación que te contrate. Aquí, en casos de desastres naturales, ataques terroristas o cualquier otro acontecimiento que ponga en peligro la integridad de los conciudadanos, las embajadas van a tener que brindar asesoría, van a vigilar que se encuentren en las mejores condiciones y en caso extremo repatriarlos al país, es decir, regresarlos al país de origen cuando esté en peligro su integridad. Entonces, si existe un atentado terrorista o hay un terremoto, un maremoto, un sismo, etc., lo que va a hacer la embajada es, va a decir, bueno, tengo tantos, pongamos un terremoto, hay 100,000 personas viviendo en esta parte afectada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar de localizar a todos los ciudadanos y preguntarles cómo están. Si algunos de ellos necesita ayuda porque se quedó sin casa, a lo mejor en este caso pues traerle a la embajada ahí, como utilizarlo como albergue. O por ejemplo, si alguien está hospitalizado, entonces voy a ir al hospital a checar cómo está. Eso es lo que tiene que hacer la embajada en caso de terrorismo. Y ahora, cuando exista un golpe de estado, cuando exista una guerra o un conflicto bélico en el país, lo que va a tener que hacer el gobierno mexicano en ese país es, a través de sus cónsules y embajadores, supongamos en Estados Unidos hay una guerra. ¿Qué es lo que va a hacer la embajada y los cónsules? Van a tener que solicitarle al gobierno de los Estados Unidos facilidades para poder sacar a sus nacionales del país y llevarlos de nueva cuenta a su país de origen. Siempre y cuando estos ciudadanos, bueno, estas personas quieran o así lo quieran. Si no quieren, pues ya es responsabilidad de ellos quedarse en ese lugar. Pero en este caso, si en Estados Unidos existiera una guerra, lo que va a hacer el gobierno mexicano es hablar con el gobierno estadounidense y decir, dame la oportunidad o dame las facilidades necesarias para yo poder sacar a mis ciudadanos a mis ciudadanos mexicanos o a los mexicanos que se encuentren en tu país, sacarlos de ahí y llevarlos a mi país de nueva cuenta. Entonces lo que va a tener que permitir es abrir el espacio aéreo para que el avión vaya por ellos y se los lleve. En dado caso, por ejemplo, con la epidemia del COVID-19, ven que muchos mexicanos se quedaron varados en Perú, en Argentina. Pues justamente la embajada lo que tenía que hacer es eso. Yo me quedé a lo mejor en Perú, como tal, detenido porque ya no había aviones para México, porque se cerraron los aeropuertos. Entonces yo marco a la embajada o al cónsul en Lima, Perú, y le digo, tengo este problema, 50 mexicanos estamos varados, estamos parados aquí en el aeropuerto y queremos regresar a México. ¿Qué es lo que va a hacer la embajada? Va a hablar con el gobierno peruano y le va a solicitar, por favor, abre tu espacio aéreo y permite la entrada de un avión mexicano que se va a llevar a estos mexicanos. Y entonces es lo que se va a hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Y por ejemplo, estábamos hablando también de esto que se dio con el gobierno de un país centroamericano y el mexicano, que habían enfermos con COVID-18 y que en lugar de resolver los conflictos a través de buenos oficios o a través de una negociación o a través de Twitter, esa situación se tendría que regular porque generaría un conflicto internacional y no existe un lineamiento que castiga a las personas que utilicen las redes sociales, o más bien a los estados que utilicen las redes sociales para resolver un conflicto. Entonces, si existe un conflicto de este tipo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que ir por los ciudadanos en aviones y sacarlos del país. Bueno, esto es, vamos a hacer un poquito más corto. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.